Bienvenidos nuevamente a este su canal de estadísticas con Excel. Pues en esta oportunidad y siguiendo eh, el tema de contraste de hipótesis, vamos a analizar ahora qué pasaría en el contexto en que no solamente tengamos una muestra de una variable. Quizás nos gustaría conocer la diferencia que puede haber entre dos situaciones en que las muestras no son independientes, son dependientes. En otras palabras, las muestras son dependientes o están relacionadas. A esto también se le conoce como muestras apareadas o muestras emparejadas. Para la prueba de hipótesis, el interés recae en la distribución de la diferencia entre los valores de cada una de esas dos muestras. De aquí que solo hay una muestra inicial y una muestra posterior a algún procedimiento, tratamiento, puesta en marcha de alguna metodología, que es la que nosotros queremos comparar. En palabras más formales, se investiga si la media de la distribución de la diferencia entre una muestra en comparación a otra es cero. O sea, si hay diferencia entre esas medias de cada una de esas dos distribuciones muestrales que nosotros vamos a estar comparando. Se empleará, eh, pues en todo caso, si tuviéramos que hacerlo manual, utilizaríamos las fórmulas para comparar esas medias y utilizaríamos la distribución TD-Student que hemos visto en videos anteriores. Y esto es muy importante porque como no tenemos ese valor del parámetro de variabilidad poblacional, el valor poblacional, ese parámetro poblacional de la variabilidad, por lo tanto tenemos que utilizar la T-de-Student. Y para nuestro ejemplo, digamos que esta es una muestra de pacientes que tienen algún tipo de actividad um, física, ¿sí? Esta variable en particular, miles, hace referencia al promedio, media o averaje del número de millas que recorre una persona cada semana. Vamos a utilizar esta variable en particular y la vamos a copiar y nos la vamos a llevar para una hoja en particular y digamos que esta variable en particular es previa a alguna sesión, algún eh, tratamiento. Digamos que todas estas personas básicamente eh, recorrían cierta cantidad de millas previo a una sesión de terapia de parejas, digamos, de terapia de parejas, porque aquí nos están hablando sobre una variable, si la persona está casada o está soltera, o está unida o está soltera, digamos que ellos reciben una terapia de pareja y queremos ver si hay algún tipo de variación entre esa esa prueba o esa muestra previa al tratamiento, a ver si hay algún comportamiento, si las personas después del tratamiento recorren más kilómetros, se sienten como psicológicamente más a gusto para dedicarle más tiempo a el área de caminar o el área de recorrer, de correr. Entonces, básicamente lo que nosotros vamos a ver en la prueba de hipótesis de dos muestras dependientes o emparejadas o apareadas es la variabilidad que puede haber o el cambio que puede haber entre una prueba test y una prueba post a que se haya aplicado una metodología. Todo esto es asumiendo, como siempre, que hay normalidad en los datos, que es una variable cuantitativa, que tiene un comportamiento normal, que quiere decir que tiene una forma acampanada, que eso lo vamos a ver más adelante, a ver de qué manera podemos verificar
esta parte. Primero, lo que vamos a hacer es, como ya sabemos, vamos a colocar la prueba post. Este es pre-miles. Vamos a ponerle pre-miles. Y esta se va a llamar post-mile. ¿Y por qué post? Porque esta vendría siendo posterior al tratamiento que recibieron esos pacientes. Y como no tenemos esta data, vamos a calcularla, vamos a hacer algo para calcularla. Primero tenemos que conocer cuántos datos tenemos. Siempre es importante conocer cuánta información tenemos para poder trabajar con ella. Y para eso utilizamos la función contar, que me dice a mí cuántas observaciones son numéricas dentro de mi conjunto de datos. Y tenemos 180. Y también necesitamos conocer cuál es el mínimo y cuál es el máximo de las observaciones. Y con estos datos podemos calcular entonces aleatoriamente, ¿sí? Vamos a calcular el mínimo primero, cuál es, y vamos a calcular el máximo de las observaciones, cuánto es. Muy bien, con estos dos datos podemos calcular una función para que me haga aleatoriamente un número, que me coloque aleatoriamente un número entre esos dos valores. Y digamos que eso va a representar mi tratamiento post o mi muestra post después del tratamiento o de las sesiones psicológicas que recibieron esos pacientes con su pareja. Muy bien, entonces para eso utilizamos una función que se llama aleatorio. Y hay dos, hay uno aleatorio que me muestra un valor, una proporción dentro de un grupo de edad de 0, un grupo de datos de 0 y 1. Y tenemos aleatorio entre, que en esta función podemos decirle entre qué valores podría estar comprendido mi aleatoriedad. Vamos a comenzar con el mínimo o el inferior, que vendría siendo el mínimo de todos los datos, y el máximo, que vendría siendo el máximo de todos los datos. Y ahí está, 139. Ahora, vamos a rellenar para todos nuestros 180 registros o 180 personas de la muestra ese valor de aleatoriedad. ¿Okay? ¿Qué sucedió aquí? Pues nos da un error porque no fijamos la celda. Hay que ponerla de manera, una referencia absoluta para que no se muevan los valores. Y listo. Vamos a tomar, listo. Ahí está. Muy bien. Copiamos y pegamos valores para que ya se quite la fórmula y me deje los valores tal cual. Muy bien. Ya tenemos pre y post. Ahora bien, también es importante conocer cuál es el comportamiento de los datos en estadística descriptiva. Para esto vamos a seleccionar las dos variables, ¿sí? Las dos variables, estas dos. Vamos a obtener nuestra estadística descriptiva de esas dos variables. Para eso vamos a utilizar la herramienta análisis de datos, que en otras ocasiones, en otros videos, ya hemos utilizado. Y voy a hacer el paréntesis, pues muchas gracias por estar viendo este video, por compartir este video, por darle me gusta. Por favor, si son tan amables, compartan esta información, denle like para así poder seguir un poco esparciendo estos conocimientos y que a otras personas les sirva también para sus estudios de estadísticas en Excel. Cerrado el paréntesis, continuamos. Entonces, tomamos la opción que dice estadística descriptiva, le damos a aceptar y me pregunta el rango de entrada. Pues vamos a agarrar estos dos rangos y le decimos que hay rótulo en la primera fila, claramente porque tenemos las etiquetas de los datos, pre y post. Le vamos a decir que sea en esa misma hoja. Para poder visualizar los datos, vamos a decirle que sea en la G1. Y quiero el resumen de estadística y vamos a colocar aquí el nivel de confianza al 95% para calcular un intervalo de confianza, para ver cómo está el comportamiento de los datos. Le damos a aceptar. Y ahí está. Tenemos pre y post ya listos. Y vamos a darle un poquito de forma para
que se aprecie un poquito más. Vamos a disminuir esa cantidad de decimales. Creo que sería razonable dejarlo en 2 decimales, digamos en un decimal. Pues ya tenemos la media, tenemos la mediana, tenemos la desviación estándar, la varianza, el coeficiente de variación, qué bonito el coeficiente de variación de POS. Tenemos la cantidad de observaciones que tenemos y tenemos nuestro nivel de confianza. Muy bien, vamos a colocarlo en negrita y vamos a ampliar un poco esto para que se vea de esta manera. Muy bien, vamos a calcular nuestro intervalo de confianza, a donde se están mostrando los datos. Y para eso solamente a la media le restamos el nivel de confianza y a la media le sumamos nuestro nivel de confianza. Esto mismo lo hacemos de este lado. Y está nuestro intervalo de confianza ya calculado. Muy bien. Excelente. Ya tenemos estos datos. Y como podemos ver, la media del post tratamiento es mucho mayor. Digamos que hay cierta variación de la media de antes y después. Esto es importante decirlo. La variación, como pueden ver, miren, la variación es importante, es muy alta la variación. Y también lo vemos en el nivel de confianza. Aquí es 7 y aquí es 14. Excelente. Pero ahora, a través del contraste de hipótesis, lo que nosotros queremos validar es específicamente eso. Como son una muestra emparejada, o sea, que tenemos la misma cantidad de registro en la primera muestra y en la segunda muestra. Adicional, estamos diciendo que es post un tratamiento, que es otra de las características que debe tener. Estamos hablando de un nivel de confianza. Pues vamos a ver cómo se comportan los gráficos. A partir del 2016 se incluyó el histograma como gráfico por defecto. Antes del 2016, pues básicamente teníamos que elaborarlo a través de análisis de datos. Vamos a utilizar este histograma. Mire, este es el histograma de pre-miles. Vamos a ver cómo se ve. Vamos a pegarle aquí su etiqueta de datos. Ahí está. Y vamos a ver qué tal sale el gráfico de histograma para post. Estamos viendo, está en pre, cambiamos y ahí está. Wow. Bastante uniforme, bastante uniforme. Miren la diferencia cómo se ve. Y mira que se ve bastante uniforme el gráfico. Aunque no sigue un patrón de comportamiento, queremos ver qué tanto se ajusta esos valores. Ahora, como ya nosotros conocemos, ¿sí? Como nosotros ya conocemos el tema de contraste e hipótesis, vamos a saltarnos toda la parte de la estructuración a través de la fórmula. Vamos directamente a los pasos que nosotros requerimos para el contraste e hipótesis. El primer paso, o el paso número 1, vendría siendo establecer la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. Muy bien. Entonces vamos a establecer la h sub 0, 2 puntos, va a ser igual a lo siguiente. Ahora, yo quiero saber si hay diferencia entre las medias, que notablemente se ve que hay alguna diferencia, pero quiero que científicamente me lo diga a través de los datos. Quiero saber si hay alguna diferencia en eso. Por lo tanto, yo quiero establecer esta hipótesis para conocer si hay diferencia entre la media y la segunda muestra, o sea, la post, si hay algún cambio entre esa diferencia.
Entonces, vamos a insertar un símbolo. ¿Sí? Vamos a hacerlo a través de ecuación mejor. Vamos a hacerlo a través de ecuación. De esta manera. Muy bien. Entonces, lo colocamos aquí. Y utilizamos un subíndice. H sub 0 va a ser igual a 2 puntos. Insertamos otro subíndice que vendría siendo D, la media de la muestra. La media muestral, aquí está mu, la media muestral de la diferencia, es igual, porque queremos saber si hay diferencia. En este momento no nos interesa saber si una es mayor o la otra es mayor o viceversa, si una es mayor o otra es menor. No, queremos saber solamente la diferencia que hay entre la primera muestra y la segunda muestra, si hay diferencia, con la media poblacional, ¿sí? La media poblacional de la segunda muestra. Ahí está. Eso es lo que queremos. Voy a subirle un poquito para que se note. Ahí está. Y también establecemos nuestra hipótesis alternativa. Y nuestra hipótesis alternativa, como ya sabemos, si en la hipótesis nula se encuentra la igualdad, en nuestra hipótesis alternativa tiene que ir la diferencia de ella. Y sería de esta manera. Muy bien, establecimos la hipótesis. Lo que queremos validar si hay alguna diferencia, ¿sí? Claramente ponemos la igualdad en la hipótesis nula porque siempre vamos a querer descartar la hipótesis nula para quedarnos con la alternativa, según lo que nos vaya a decir los datos. Muy bien, paso número 2 del contraste de hipótesis. En el paso número 2 establecemos nuestro nivel de confianza, nuestro nivel de significancia. Como ya trabajamos aquí con un 95%, vamos a seguir trabajando con un 95%. Por lo tanto, vamos a insertar el símbolo de alfa. Vamos a insertar alfa. Y alfa va a ser igual a 0.05, que es lo mismo, 5%. Exactamente lo mismo. Muy bien. Paso número 3. Seleccionamos nuestra prueba hipótesis, nuestra prueba estadística. Esta es la que vamos a seleccionar. ¿Qué prueba estadística vamos a utilizar? Pues como no conocemos el parámetro de variabilidad poblacional, claramente esto me está diciendo que no puede utilizar Z. Por lo tanto, vamos a utilizar la t-de-student. Estadístico de prueba t-de-student. Y es importante conocer esto, ¿no? Cada vez que nosotros vamos a establecer o seleccionar nuestra estadístico de prueba, tenemos que ver si dentro del conjunto de nuestros datos o dentro del parámetro, del contexto de lo que estemos analizando, tenemos ese valor. Muy rara vez vamos a tener el valor del parámetro poblacional, de variabilidad, claro está. O sea, cuando hablamos del parámetro poblacional de variabilidad, estamos refiriéndonos a la varianza o a la desviación estándar. Esto se da más en casos censales, en caso en que tengamos un estudio que haya abarcado a toda la población y sabemos que es muy complicado hacer un estudio para toda la población por tres factores que son muy importantes: tiempo, costo y recursos. Esos tres factores limitan de manera general que se haga un estudio para toda la población. El único estudio que se plantea y cada 10 años para toda la población es el censo.
Mientras tanto, los otros estudios son basados en datos muestrales, en estimaciones de lo que se haya dado. Por lo tanto, regularmente vamos a utilizar esta prueba, la prueba T-de-estudio. Muy bien. Paso número 4. El paso número 4 es establecer el límite o el criterio que nosotros vamos a utilizar para descartar o aceptar nuestro donde nosotros vamos a delimitar el área, ¿sí? ¿Cuál va a ser el área de aceptación o el área de rechazo dentro de nuestro conjunto de datos, ¿sí? Entonces vamos a seleccionar área de rechazo o aceptación. ¿Sí? Ahí está, aceptación. Muy bien. Nuestro área de rechazo o aceptación va a depender de lo que nosotros tengamos acá, ¿no? Tenemos dos muestras, ¿sí? Y cuando nosotros trabajábamos de manera individual, solamente tendríamos que calcular los grados de libertad para una sola muestra. Pero ahora tenemos dos muestras, por lo tanto, nuestro grado de libertad va a ser la sumatoria de las dos muestras menos 2 grados de libertad. ¿Por qué 2 grados de libertad? Perdón, menos 2 porque los grados de libertad ahora no es 1, sino 2. Por lo tanto, nuestro valor de distribución de student sería el siguiente. Nuestra distribución de student sería el siguiente. Utilizamos la función distrib.t.ver, ¿sí? Que me dice primero cuál es mi probabilidad, pues ese es el valor de alfa, punto y coma, y después me pide los grados de libertad. Los grados de libertad vendría siendo mis datos, aquí está, más, nuevamente tenemos la misma cantidad de datos, menos 2. ¿Por qué 2? Porque cada una de estas muestras se le resta 1 y eso vendría siendo mi grado de libertad para esta muestra y mi grado de libertad para esta otra muestra. Por lo tanto, se le restan 2 a esas dos muestras. Y ahí está. 1.96. ¿Sí? 1.96. Muy bien. Esto es aproximadamente, si lo redondeamos, vamos a disminuirlo, 1.97. Como nuestra muestra es bastante grande, ¿sí? Tiende a una normalidad. Por eso que ven que ese valor es muy parecido al valor que arroja el valor Z en esa distribución. Y por último, el paso número 5, que es la conclusión o tomar la decisión. Para tomar esa decisión vamos a utilizar nuestra función de Excel. Básicamente nosotros en el paso número 4 utilizamos la función distri.normal, pero para hacer los cálculos ya no vamos a utilizar directamente la fórmula para esas dos muestras. Nos vamos entonces a datos, nos vamos a análisis de datos y en análisis de datos vamos a tomar esta opción que dice prueba T para medias de dos muestras emparejadas. Para muestras emparejadas. ¿Ok? Repito, la opción que vamos a tomar, prueba T para medias de dos muestras emparejadas. Le damos a aceptar y nos pide estos valores. ¿Ok? Seleccionamos la columna A como la variable número 1,
Seleccionamos la columna B como la variable número 1. Diferencia hipotética entre las medias. Pues yo diría que 0, porque realmente es lo que yo quiero comprobar. Quisiera comprobar, esto no lo sé. Aunque nosotros tenemos las estadísticas descriptivas y se ve una visible diferencia entre las medias, yo quiero que me lo diga a través de los datos. Nos pregunta si tenemos rótulo en la primera fila. Sí, porque cada una de estas muestras tiene la etiqueta de la observación. Y donde me pregunta, ¿dónde quiero el rango de salida? O si es una hoja nueva, un libro nuevo, vamos a seleccionar un rango de salida específico y vamos a colocarlo justamente debajo de lo que tenemos en el paso número 5. Ahí lo vamos a colocar. Muy bien. Le damos a aceptar. Ahí comienza a procesar la información. Y ahí está. Tenemos los resultados. Muy bien. Expandimos un poco más para poder ver qué nos arrojó esta herramienta que es fantástica. Nos ayuda muchísimo a procesar datos muy rápidamente. Excel es maravilloso porque es un sistema que regularmente, una aplicación que regularmente, un software que regularmente tenemos todo en nuestra computadora, pero no le sacamos el provecho al máximo como debería ser. Adicional, en comparación a otros software que son dedicados al área de análisis, Excel también tiene un área de análisis bastante importante. Como podemos ver aquí, vamos a disminuir la cantidad de decimales para que se aprecie bastante bien lo que nos arrojó los resultados. Y vamos a comenzar a analizar. Vamos a dejarlo en esa cantidad. Muy bien. ¿Qué tenemos? Tenemos las medias, que ya las conocíamos. Teníamos las medias y la varianza, que ya las conocíamos. Tenemos el coeficiente de correlación de Pearson. Miren, ese coeficiente de correlación de Pearson está muy bajo, muy bajo. Poca correlación entre esas dos variables. Y eso es importante también mencionarlo. Ok, tenemos el estadístico de la prueba, que es el que vamos a analizar ahora. Muy bien. Y como pueden ver aquí, tenemos el valor crítico de, que ya lo habíamos calculado. Fíjense que es el mismo valor crítico que habíamos calculado a través de la función distrib.invert. Nos salió exactamente igual. Ahora, la regla de decisión, ¿sí? Esta es la regla de decisión. Vamos a colocar aquí, seleccionar área de regla de decisión. La regla de decisión sería la siguiente. Como estamos hablando de una prueba de dos colas, ¿cómo sé que es una prueba de dos colas? Porque aquí está la igualdad. Si tuviésemos en la hipótesis nula, mayor o igual o menor o igual, entonces estuviéramos hablando de una prueba de una cola. Pero como tenemos una igualdad, entonces estamos hablando de una prueba de dos colas. Por eso es que acá en el resultado yo elegí el valor crítico de la prueba de dos colas. Muy bien. ¿Cuál sería mi regla de decisión? Mi regla de decisión sería la siguiente. Si la prueba de student se encuentra entre menos 1.97 a 1.97, se acepta la hipótesis nula. O H sub 0, claro está. Ahora bien, esa es mi prueba de decisión. Si nos vamos a los datos obtenidos, miren el valor que obtuvimos. Menos 10.77. Es un valor bastante alejado de ese intervalo. ¿Sí?
un valor bastante alejado de ese intervalo. Pues si tuviésemos que mirar una gráfica, vamos a ver esta gráfica que está acá. Digamos que el valor 1.97, o mejor dicho, menos 1.97, podría estar por aquí. El valor 10 estuviera por acá, ¿sí? Estuviera bastante alejado. Por tanto, con un 95% de confianza o 5% de significancia, rechazamos la hipótesis nula. ¿Qué me quiere decir eso? Que si nosotros nos vamos al planteamiento de la hipótesis, nos está diciendo que sí hay, ¿sí? Son diferentes la diferencia de las medias con respecto a la segunda muestra que tenemos. O sea, que sí hay diferencia entre el valor de la primera muestra, entre la media de la primera muestra y la media de la segunda muestra. Una diferencia importante. Y aquí lo podemos reflejar a través de este valor, que es mucho más bajo, o sea, queda en el área de rechazo de esa hipótesis, eh, nula. ¿Sí? Muy bien, espero que le haya gustado este video en donde se explica la prueba de hipótesis de dos muestras para muestras independientes. Muy utilizada cuando tenemos una muestra inicial y tenemos algún tratamiento, alguna metodología y posteriormente se toma nuevamente la muestra. Pues si les ha gustado este video, por favor denle like y suscríbanse al canal que vamos a estar compartiendo mucho más conocimiento en estadística en Excel. Saludos.